cuando se dice la palabra comprensión, pasa siempre por el filtro de la mente del que lo escucha, siempre. Por eso es que es tan difícil indicar. Esto no estaba. Es una proposición. Es un sonido. Sale de la boca como un sonido. Y se escucha. Es un sonido. Lo que se tiene que ver es el significado. El otro día, ahí en la puerta, comentaba ¿qué relación hay entre la exclamación "oh", yo digo "oh", y ver la misma palabra escrita en el papel? "Oh" es un poco de aire que sale, y la misma palabra escrita en el papel es un trazo de pluma o de lapicero en una hoja en blanco. Y yo preguntaba, ¿cuál es la relación? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece la exclamación "oh" y la escritura "oh"? Es una convención de orden mental que nosotros, a fuerza de no hacerlo, soslayamos, no caemos en la cuenta. Entonces, cuando se dice la comprensión no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia, es muy difícil, porque es como estar diciendo "oh", y al mismo tiempo dice, lo ve uno escrito y dice, no, aquí dice "oh", no, ahí no dice "oh", ese "oh" en el papel no dice "oh", "oh" sale de la... es una exclamación. Es igual. Con la comprensión de uno mismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno diga, ni con lo que uno piense, ni con lo que uno sienta, ni con lo que uno crea. Nada que ver. Nada que ver. Y eso es lo que significa "esto no estaba". No tiene nada que ver. Entonces, se ponga uno como se ponga, porque normalmente todos nosotros sin excepción, somos muy codiciosos, muy envidiosos, muy codiciosos, queremos lo mejor para mí. Y entonces dice, yo también tengo que tener eso, lo que quiera que se llame comprensión. Y no se da cuenta que al quererlo uno se aleja siempre de uno mismo. Querer algo significa que a uno le falta. Y entonces, ¿qué es lo que le falta? No le falta nada, simplemente que está viendo un concepto externo, está viendo un objeto, ese objeto le está produciendo envidia, o desazón, o ansiedad, o lo que quiera que sea. ¿Por qué le está produciendo eso? Porque él está pensando, me falta, tengo miedo, no me quiero morir, quiero vivir a plenitud, quiero comprenderme para saber quién soy, pero saber quién soy es la cosa más simple del mundo, porque antes de saberlo tengo que serlo, y en eso coinciden. Antes de saber quién soy tengo que serlo. Y no es necesario hacer ninguna pirueta, ni ninguna cabriola de ningún tipo, ni ningún largo viaje, ni buscar en
en algún lugar perdido o escondido, todo eso son palabreríos que no significan nada. La prueba de esa comprensión, que no es una palabra, que no es este aire que sale, pues hombre, uno lo ve rápidamente por el lenguaje que escucha, es decir, el lenguaje que escucha normalmente de los supuestos demás, denuncian siempre carencia, denuncian siempre inquietud, denuncian siempre un estado que está ausente del que comprende. En el que comprende no hay inquietud, no hay angustia, no hay búsqueda, no hay insatisfacción, no hay satisfacción tampoco, no hay nada que sea una cosa experimentable, no hay eso que sea: hoy si yo lo tuviera sería, esto es el colmo, esto es el sumum. No hay nada de eso. Él sabe que todo es experiencia. ¿Qué significa experiencia? Para él, experiencia significa esto no estaba. Eso es el significado de experiencia. Esto no estaba. Para él, experiencia no significa oh grandioso, oh sorprendente, oh qué terrible, oh monstruoso. No significa eso. Significa esto no estaba. Lo mismo si es monstruoso que si es deslumbrante. No hace distinción ninguna distinción. Eso es el significado de experiencia para la persona que comprende, que no hace ninguna distinción. No hay una experiencia mejor que otra. No hay eso. Eso es nada más que el criterio de uno. La misma cosa puede resultar un alimento precioso para unos y una cosa que repele o repulsiva para otros. Y es la misma cosa. Ellos lo experimentan de acuerdo con su concepto o de acuerdo con su inclinación. Que tampoco es suya su inclinación, porque eso es experiencia. Y experiencia significa esto no estaba. Si uno comprende eso, bien, es decir, a plenitud, pues entonces comprende. Y eso es su prueba. No necesita ir a nadie a que le confirme: oye, esto que comprendo es la verdad. Yo escucho muchas veces, muy a menudo, que me hablan de estados, de flashes, y me río, y cada vez con más, con más descaro, si se puede decir la palabra, porque veo cómo aprecian algo que no estaba, que es insignificante. Y entonces me dicen: esto tiene algo que ver. Digo: no, absolutamente no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la comprensión. Y entonces se han escrito cientos, miles de libros y cientos de charlatanes han hablado sobre el tema, y sus referencias son siempre experiencia. Si experimentas esto, estás cerca. Si experimentas aquello, estás más lejos. Si experimentas esto otro, todavía te queda mucho. Entonces, todo eso es mentira. ¿Cuánto le queda a uno para ser uno mismo? Le queda nacer. El nacimiento ha hecho que uno mismo sea uno mismo. El nacimiento es experiencia. El nacimiento es esto no estaba. Se quiera entender o no, uno puede echarse atrás, pero por eso yo lo digo ahora sin ningún tipo de carga y sin hacer a nadie responsable o culpable de lo que él quiera o no quiera. Simplemente una cosa que es evidente: el nacimiento es experiencia y la experiencia es esto no estaba. Así de simple. ¿Qué es entonces el nacimiento?
experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Pues todo el mundo conoce una gama, pues como decía el otro día, como la rosa de los vientos. La rosa de los vientos tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, cada segundo tiene subdivisiones indefinidas, de tal manera que el mismo hecho puede ser explicado con millones y millones de explicaciones, siendo el mismo hecho. Una gota de agua puede ser explicada desde millones y millones de puntos de vista, según el que la vea. Y el nacimiento igual. El nacimiento, que nosotros creemos ser de esa manera tan enraizada en algunos, es un acontecimiento como una gota de agua. Tiene miles de millones de explicaciones. El mismo hecho. Y esta que estoy dando yo es otra, pero tiene la ventaja de que aporta un dato nuevo. El nacimiento es experiencia, y eso no lo puede rebatir nadie. Nadie experimentaba nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el nacimiento aconteció. Lo que quiera que el nacimiento sea es como comer un mango que está muy dulce, uno insaliva con gran... No es que uno lo haga, la saliva sale sola, cuando le hablan a uno de un plato sabroso, o cuando le ponen sal. El nacimiento es eso, es experiencia, algo se está sintiendo, saboreando, paladeando, tocando, oliendo, viendo algo, es decir, está viendo eso, experiencia. Y entonces esta manera tan simple de explicarlo puede llenar libros y libros y libros, porque cada uno te dirá, no, es que el nacimiento, fíjate cómo se produce, y es que el nacimiento visto desde fuera, pues fíjate cómo se va formando todo, hasta que ya la criatura sale. Pero claro, el nacimiento para uno mismo es experiencia. ¿Experiencia de qué? Inmediatamente podemos decir del mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues cada uno, el mundo es el mundo suyo, porque nadie más que él lo experimenta. Es decir, la misma iglesia de mi pueblo la han visto cientos, miles de personas. Cada uno de ellos dirá algo. Cada uno de ellos verá algo que yo no he visto nunca. Incluso aunque hayamos visto lo mismo, cada uno de ellos lo interpretará de la manera propia que le es propia a él. ¿Qué significa eso? Que ninguno de nosotros estamos viendo el mismo mundo. Que el nacimiento es una cosa específica. Se está saboreando un plato único, el que hay. Pero aquí el punto aquí es que nacimiento significa experiencia o conocimiento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa experiencia? ¿Qué significa nacimiento realmente? Significa esto no estaba. Ese es el punto esencial. Si se comprende ese punto, uno se comprende a sí mismo. Y entonces, al comprenderse a sí mismo, vuelvo a insistir en lo que decía al comienzo. Eso no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni principio ni fin de nada. Eso no es experiencia. Uno mismo no se experimenta a uno mismo. Eso es una imposibilidad. Uno mismo no deviene nunca la experiencia de uno mismo. Decir yo mismo me experimento es una barbaridad. No hay la experiencia de uno mismo, hay la experiencia de lo que no es uno mismo. Lo que no es uno mismo es siempre no es. Esa es la cuestión. Y eso es lo que viene a indicar la proposición no estaba. Lo que no es uno mismo no estaba. Se quiera explicar como se quiera explicar. Si realmente se quiere paz, uno no puede no conocerse, porque si lo que uno conoce es solo el mundo de la experiencia, paz no puede tener. El calor sucede al frío, el frío vuelve a suceder al calor, el dolor sucede al placer, el placer vuelve a suceder al dolor, y así sucesivamente. Son estados cambiantes,
imprevisibles. Nadie puede saber y nadie sabe qué es lo que va a sentir al instante siguiente, pero sí puede saber todo de uno mismo. Y normalmente esto se toma en los ambientes que se dedican al llamado conocimiento como una tarea, como un trabajo, como algo costoso. Bueno, todos hemos sido más o menos untados con esa pringue, es decir, porque estamos acostumbrados en el nacimiento todo lo que es experiencia vale, sobre todo si es experiencias que para que sean valiosas para uno le tienen que costar. Nadie se va de vacaciones a ver un mundo que no conoce, América u Oceanía, si no le cuesta. Si no le cuesta, le tiene que costar, porque si no, no es valioso. Entonces igual pasa con el conocimiento o la comprensión. Tiene que ser una cosa costosa, ¿verdad? Hay que arañar la verdad para obtener briznas. Hay que picar ahí, poner barrenos para que la verdad suelte algo. Eso es el mensaje que se da normalmente en los medios donde se dice conocer estas cosas, pero no hay nada de tal. Todo eso es falso, todo es falso, y cuanto antes se dé uno cuenta mejor. De donde no se va a sacar nada, ninguna luz, es de la ignorancia, y la experiencia es ignorancia. Por eso hace un momento comentaba que hay millones de maneras de explicar el mismo hecho. ¿Qué significa eso? Si es un mismo hecho, solo admite una explicación. ¿Qué significa que se pueda explicar de un millón de maneras? Que nadie sabe. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama ignorancia. Nadie sabe. De este estado de nacimiento nadie sabe. Primero, porque no es un estado de nacimiento común, es único para cada uno y le experimenta a su propia manera. Si en una misma mesa ponen 10 platos con el mismo guiso, todo el mundo dirá que es rico, pero ninguno de los que estén sentados saboreará idénticamente al que tiene al lado. Para algunos estará más soso, para otros estará más agrio, para un tercero estará en su punto, para un cuarto, dentro de que todos admitan que es un guiso admirable, cada uno tendrá una opinión. Entonces, ¿cómo explicar ese guiso de una manera unánime? No se puede, no se sabe. Cada uno tiene su conocimiento de lo que el estado de nacimiento o experiencia que le ha venido es. Y ese conocimiento es pura ignorancia, él no sabe. La única referencia real es: esto no estaba. Esto no estaba. Eso significa experiencia. Eso significa nacimiento. No estaba. Otros dicen es una aventura. Una aventura inesperada. El prodigioso hecho de vivir. En fin, cuanto más grandes sean los adjetivos, denuncian que más codicia tiene uno de la experiencia, codicia o ansia. Eso es evidente, que si a ti algo te es indiferente, no tienes adjetivo que ponerle. Si te es diferente, es decir, si te es repulsivo o atractivo, tendrás muchos adjetivos que poner al respecto. ¿Sí? Esa es la cosa. Entonces, cuando la experiencia es elevada a la categoría de trascendente, son palabras mayores que se usan simplemente para diferenciar la experiencia ordinaria. Dice, alguien come pan, y dice, bueno, eso lo hace todo el mundo sabe a qué sabe el pan. No, todo el mundo no sabe a qué sabe el pan. Tú sabes a qué sabe el pan. Tú no sabes a qué le sabe a nadie más. ¿Sí? Entonces, la experiencia, como digo, es única y es exclusiva. Y eso es el único punto de referencia que tenemos para llegar verdaderamente a nosotros mismos. Pero si la experiencia es magnificada hasta el punto de llevarla a ese sentido de trascendencia,
una experiencia trascendental, la experiencia de mí mismo, la experiencia de Dios, la experiencia de los estados espirituales más elevados, la experiencia de la realización. Se van poniendo palabras cada vez de un calibre más gordo, lo cual hace que eso sea más querido y más caro y más difícil de obtener. ¿Dónde está todo eso? Únicamente en el pensamiento de uno. Uno ha devenido la cosa más tonta del mundo con ese tipo de ideas. ¿Qué quiere decir tonto? Codicioso. Quiere decir ignorante de uno mismo. Quiere decir, al decir codicioso quiere decir cree que le falta de todo, cree que no está entero, cree que es un ser nacido, cree que va a morir, cree todas las creencias. Y la creencia misma, la palabra misma dice que es creencia. ¿Qué significa? Que si no estoy yo ahí para creerlo, eso no existe. Una creencia si no tiene creedor, si no tiene creyentes, ¿en qué libros está registrada? El cristianismo tiene una historia porque tiene creyentes. El Islam tiene una historia porque tiene creyentes. El budismo tiene una historia porque tiene creyentes. Si no tiene creyentes, ¿qué historia iba a tener? Ni el uno, ni el otro, ni ninguno. O sea, que es la creencia de uno la que hace la historia de todas esas cosas. La creencia de uno en la trascendencia, la creencia de uno en las experiencias suprasensoriales, la creencia de uno es la que les da atractivo y la que las hace caras. Todo eso redunda únicamente en el olvido de uno mismo. Uno mismo es el gran olvidado. Uno mismo, lo más simple. Uno mismo, mismidad simple, lo más olvidado. Una simple proposición pone todo en su sitio. Esto no estaba. La experiencia no estaba. La experiencia es un gran saco, acabamos de verlo. Un gran saco sin fondo. Experiencia. No estaba. ¿Quién puede decirlo con toda tranquilidad? Con toda ecuanimidad, con toda limpieza. Ese es libre. La experiencia no estaba. Totalmente libre. No hay para él experiencias caras ni baratas. No ansía, no codicia, no envidia, no espera una satisfacción, porque no hay en él el menor rastro de insatisfacción de nada. Sabe lo que es la experiencia, ignorancia, y como es ignorancia, no le inquieta en absoluto saber nada de ella, porque cualquier cosa que sepa es ignorancia. Y eso es igualar conocimiento e ignorancia. Alguien dirá, bueno, pero es que el saber, las gentes saben, es decir, hay sabios que saben de cosas, hay gente que sabe del átomo, hay médicos que saben de enfermedades, hay panaderos que saben de hacer pan. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a la ignorancia que le hace a uno un trastornado. ¿Qué significa trastornado? Afectado por la experiencia, que cree únicamente que la experiencia es lo real, lo verdadero, que cree que ha nacido y que va a morir, que cree que ha nacido y que va a morir, que se ve a sí mismo como un objeto externo, que cuando piensa en sí mismo ve eso que ve en las fotos y en los espejos y se ve ahí a 1 metro de sí mismo, dice, con todo ese aspecto que ve en el espejo, de sí, esto es mí mismo, y entonces se piensa con esa cara que ve en el espejo, con esa cara que ve en las fotos, se piensa a sí mismo a 1 metro fuera de sí. Esto es lo que yo soy, un objeto hecho de experiencias. ¿Qué significa? Pues hecho de recuerdos, porque ¿de qué más está hecho uno? Yo estoy hecho de carne,
y me toco. Si le borran el recuerdo y toca a otro, no sabrá distinguir si es el mismo o otro. El recuerdo, pues, por ejemplo, cuando a uno le anestesian para las muelas, se duerme medio carrillo, uno toca con la lengua y no hay nada. ¿Ves? El recuerdo del sensorial de la lengua está dormido, ha desaparecido. Entonces toca uno con la lengua y ve un vacío, ahí no hay nada, no hay muelas ni hay nada. Una sensación extraña, porque la normalidad es que uno recuerde con el tacto. En este caso estoy hablando del tacto de la lengua en el carrillo de la cara o en los dientes, y no los encuentra. Pues eso es el recuerdo. Si el recuerdo desaparece, ¿qué es uno entonces? Ay, han borrado mis recuerdos. Uno no sabrá que los recuerdos están borrados. Eso es el nacimiento, recuerdos. Tengo 30 años, tengo 40, tengo 50, tengo 15, recuerdo. No, pero esto se toca. Sí, se toca. Y si se duerme la mano o el pie, a veces cuando estamos sentados se nos duerme una pierna, nos levantamos, tratamos de apoyarla en el suelo y es como la pierna está dormida, no nos sentimos seguros, tenemos que apoyarnos en algún sitio porque la pierna no está, se ha dormido. Y es muy gráfico, eso le pasa a todo el mundo. A lo que iba, el nacimiento es experiencia, y en este punto el recuerdo y la proposición de comprensiones no estaba. Solo así se puede ser ecuánime. Se puede ser ecuánime, se es ecuánime. ¿Qué quiere decir ecuánime? Pues que le da igual, que es igual, que todo es una mismidad, que no hay bajo ni alto, ni medio, ni regular ni malo. Yo no sé, como decía el otro día, es difícil hablar de... Bueno, no es tan difícil, simplemente hay que hacer caso omiso de todo lo que uno ha aprendido o escuchado. Caso omiso. Como uno mismo es así, codicioso, envidioso, como uno mismo quiere cosas grandes, se siente mal debido a que no se conoce, debido a su ignorancia de uno mismo. Por eso necesita que esas cosas sean grandes, porque si no, el yo, la experiencia yo, exige cosas grandes, exige que lo que uno hace sea importante. Resumiendo, estado de nacimiento y experiencia es lo mismo, y experiencia significa finalmente esto no estaba. Si eso se comprende del mismo modo en que he dicho al comienzo, no tiene nada que ver la exclamación "oh" con la escritura "o". La escritura "o" es un símbolo de la exclamación "o". Es un indicativo
pero ella no dice oh, no sale ningún aire de ella. Es uno que al verlo en el papel dice, aquí pone oh, y entonces lee eso. Pues el estado de nacimiento es igual, una hoja de papel con un escrito, esto no estaba. Cuando uno lo lee realmente, se comprende a sí mismo y pone punto final a todo. Punto final a toda su ilusión. Normalmente mal entendido, las gentes entienden, pone punto final a todo, que dice, lo destruye. No se trata de destruir y de no destruir. Cuando uno lee en un papel y dice, oh, el escrito sigue estando allí, no se borra. ¿Verdad? Pues igual. Cuando uno lee el estado de nacimiento, la experiencia de nacimiento, cuando uno lee la experiencia y dice, no estaba aquí, eso sigue ahí, no se borra. Nadie tiene ese poder. Pero lee correctamente. Esto no estaba. Muy bueno. Lee o ve correctamente. De modo que el nacimiento, la experiencia, tiene esa lectura precisa. Esto no estaba. Mi querido Damián, que me dice él, ese silencio, esto no es, tiene esa lectura. ¿Verdad? No se borra. Léselo escrito en el papel y no se borra. Se puede leer muchas veces. Pero no tiene nada que ver con el trazo a bolígrafo. ¿Sí? Estado de nacimiento significa esto no estaba. Ese es su significado. Otros dicen que significa creación de Dios. Y no se dan cuenta que Dios es el creado por el miedo. Dios es la creación del miedo. Cuando viene la racionalidad al estado de nacimiento y uno quiere saberlo todo, entonces empieza a tener miedo porque quiere saberlo todo, pero al mismo tiempo ve que las cosas no son seguras, que ahora están y dentro de un rato no. Y entonces dicen, ay, alguien tendrá que hacerse cargo de mí, Dios. O sea, que fíjate qué creador tan simple tiene. El miedo.
Mi querido Javier, ¿qué dice Javier? ¿Qué dice don Javier? Diga usted algo, hombre. Lea. ¿Qué? Lee. Como uno se cree muy importante, entre todos los conocimientos falsos que ha recibido, todos son falsos. Pero como uno se cree muy importante, hace sus discriminaciones. Dice, yo los voy a hacer, los voy a arreglar de esta manera, hace sus montoncitos. Esto es lo verdadero y esto es lo falso. Otro agarra lo mismo y dice, no, para mí lo verdadero es esto y lo falso lo otro. Y entonces ya se establecen las discusiones. Pero todo el conocimiento es falso, porque todo te explica única y exclusivamente, se refiere única y exclusivamente a la experiencia. ¿Se entiende eso? Estado de nacimiento, experiencia. Experiencia, ¿qué significa? No estaba. ¿Se entiende? No tiene nada de terrible, ¿verdad? Nada de terrible. No amenaza a nadie, ¿verdad? No supone una amenaza para el estatus de nadie. Todo el mundo tiene miedo por su estatus. Hasta Dios mismo tiene miedo por su estatus. Y si no hay creyentes, un Dios sin creyentes, ¿es sabido haber existido alguna vez? Todos son conceptos, todo. Ignorancia. ¿Qué dice don Manuel por ahí detrás? No, José Manuel, que te veo mirar por ahí. Le tapas. Cuando te mueves para un lado te estás siguiendo. ¿Qué dices? Así son las cosas. Así son. Experiencia. Léela. Entonces en la experiencia pone O, con bolígrafo en una hoja en blanco. Léela y escúchate. No estaba. Sí, señor. Es una manera de hablar de que todo el conocimiento es ignorancia y todo lo que se ha enseñado es falso, porque sabes, está siendo soñado por uno, no supone la crítica de nadie. Es la experiencia que está viendo. ¿Comprendes? Y estás en tu derecho de decirlo. En tu sueño, aunque es una manera tonta de decir estás en tu derecho, en el sueño que sueñas esa noche, todos los papeles los hacías tú, y los buenos y los malos eras tú. Pues igual en cuando dices que la iglesia está por todas partes, incluso entre los que enseñan, pues no estás hablando más que de ti. Todos los papeles eres tú. Todo. Así que no estamos criticando a nadie. Esa es la realidad. Ni estamos diciendo que somos nosotros el sabio. Tampoco. Ramana Maharshi decía que quien criticaba es que no comprendía lo sobrenatural. Bueno, Otra forma. él sabía lo de que hablaba. Es como cuando fueron a él y dice, oiga, ¿y después de la muerte qué hay? Dice, muera usted primero y entonces venga y pregunte. Cuando ese sea su estado, venga usted y pregunte. ¿Para qué adelantarle? Sí, esas palabras petrifican a cualquiera que las lea. Bueno, están en el sueño de uno. Uno ha oído en su sueño todo tipo de palabras que le han petrificado. Todo tipo de palabras. Ni el padre, ni la madre, ni nadie existen. Pero uno los ha escuchado. Está totalmente convencido. Yo creo. ¿Eh? Esa es la cuestión.
significado de nacimiento es experiencia, y el significado de experiencia es esto no estaba, es muy simple. Muy simple. Y experiencia pues es muy amplio, es amplísimo, y al mismo tiempo muy significante. A ver, trae un pastelito de estos. Hoy no se te han caído todos los suelos. Hoy todavía está tiempo. Querían ellos comprobar la dureza del suelo. ¿De qué te ríes, Rosa? Que no podía coger el pastel. ¿Sí? Que no lo podía coger. Que no se dejaba el pastel. Metía el pastel. No, tú no me cojas. Tan buenos. José Manuel, di algo. Hoy no dice nadie nada. Como no tenemos juventudes que pregunten, ¿verdad, José Manuel? ¿Te das cuenta? ¿Sí? No ha regresado. Ya veremos a ver. Se ha quedado en el camino. No se sabe. ¿Qué boya has cogido? Ninguno. Ah, sí. Ese de crema, ¿no? De nata. Aparenta. Sí. Porque puede ser cualquier cosa. Bien dicho. Hasta que le incles el diente, ¿verdad? También de aquí muy bien. Tiene algo el pastel. Lo vamos a decir a Diego, digo. ¿Y qué les pones a los pasteles? ¿Quieren reír? ¿Están bien? Estos van a ser muy cotizados. Hacen reír.